Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que entiendes el mundo. Durante toda tu vida te han dicho que confiar es necesario, que abrirte a los demás es una señal de madurez, de amor, de valentía. Pero la verdad es que esa idea es una trampa, una ilusión que nos enseñan desde niños y que, con el tiempo, termina por convertirse en la causa de las heridas más profundas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de los dolores que has sentido en la vida han venido de alguien a quien le entregaste tu confianza? No fue casualidad. Desde pequeños nos condicionan para creer que confiar en los demás es una virtud, que abrir el corazón es lo correcto, que el mundo es un lugar seguro si eliges bien a las personas. Pero nadie te dijo que el problema no es en quién confías, sino en la confianza en sí misma. Porque confiar es un acto de entrega, y cuando entregas algo sin límites, te vuelves vulnerable. Y cuando te vuelves vulnerable, te conviertes en una presa. Nos dicen que debemos construir relaciones basadas en la confianza, pero nunca nos explican lo frágil que es. Como si la confianza fuera una cuerda invisible que sostiene el peso de nuestra seguridad emocional. Y esa cuerda, tarde o temprano, se rompe. Tal vez aún no lo veas con claridad, pero piensa en las veces en las que más has sufrido. ¿Cuántas de esas veces estuvieron ligadas a alguien en quien confiabas? Amigos que juraban estar ahí y desaparecieron en el momento en que más los necesitabas. Personas que decían amarte, pero que terminaron haciendo lo que más daño te podía causar. Promesas que parecían inquebrantables y que al final fueron solo palabras vacías. No se trata de que el mundo esté lleno de maldad. No es una cuestión de traición deliberada. Es mucho más profundo que eso. Se trata de entender que la confianza es, por naturaleza, una apuesta ciega. Es esperar que el otro actúe como tú lo harías. Es creer que las palabras son tan fuertes como los hechos, pero no lo son. Y cuanto antes lo aceptes, más pronto dejarás de ser una víctima de la ingenuidad. Imagínalo como una casa construida sobre arena. Por más hermosa que sea, por más firme que parezca en un día tranquilo, basta con una tormenta para que todo se derrumbe. Así es la confianza. Funciona en tiempos de calma, pero en el momento en que las circunstancias cambian, en el momento en que la presión, el miedo o el interés personal entran en juego, todo lo que creías seguro puede desaparecer. No es que la gente sea mala por naturaleza, es que cada quien carga sus propios miedos, sus propias luchas, sus propios intereses. Y cuando esos intereses se cruzan con tu confianza, lo que pesa más no es la lealtad, sino la supervivencia. Te han enseñado a creer que hay excepciones, que hay personas en las que sí se puede confiar. Pero esa es otra ilusión. No se trata de vivir con paranoia ni de cerrar tu corazón al mundo. Se trata de aprender a ver la realidad sin los filtros del deseo, sin la esperanza de que alguien más te dé la seguridad que solo puedes encontrar dentro de ti. Porque confiar ciegamente es ceder el control de tu paz interior a alguien más. Es poner tus emociones en manos de otros y esperar que las sostengan con cuidado. Pero, ¿cuántas veces te han demostrado que no lo hacen? ¿Cuántas veces has aprendido a la fuerza que nadie cuida de ti mejor que tú mismo? El problema no es confiar, sino la manera en que lo hacemos. Creemos que la confianza es un derecho, algo que las personas nos deben solo porque nosotros las hemos tratado bien. Pero la verdad es que nadie te debe nada. Cada persona está viviendo su propia historia, luchando sus propias batallas, tomando decisiones que a veces ni siquiera ellos mismos entienden. Entonces, ¿por qué sigues esperando que actúen de la manera en que tú lo harías?
La vida te ha dado señales, pero muchas veces las ignoras. Has sentido la incomodidad de una mentira disfrazada de verdad, la intuición de que algo no está bien, pero eliges confiar de todos modos. Porque es más fácil creer que las personas son lo que dicen ser que aceptar que cada quien lleva una máscara, que cada quien muestra solo la parte de sí mismo que le conviene mostrar. Y cuando la realidad finalmente se revela, el golpe duele. Duele porque no fue la otra persona quien te traicionó. Fuiste tú mismo, ignorando lo que en el fondo ya sabías. Es hora de abrir los ojos. No puedes seguir construyendo tu paz sobre la confianza en los demás. No puedes seguir creyendo que hay alguien que nunca te fallará. Nadie es inmune a sus propios intereses. Nadie está libre de la posibilidad de cambiar, de actuar de una forma que nunca imaginaste. Y eso no significa que debas vivir en el aislamiento. Significa que debes aprender a confiar en algo mucho más fuerte que las palabras de los demás, en ti mismo. El mundo no es un lugar seguro, pero eso no es una condena, es una oportunidad, porque cuando dejas de esperar que otros te sostengan, descubres que siempre has tenido la capacidad de sostenerte a ti mismo. Cuando sueltas la ilusión de que alguien más te protegerá de la decepción, te das cuenta de que la verdadera fortaleza nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro de ti. Tal vez en este momento una parte de ti quiere resistirse a esta idea. Tal vez sientes que aún hay personas en quienes puedes confiar. Y sí, puede que las haya. Pero la pregunta no es si alguien es digno de tu confianza, sino ¿qué harás cuando esa confianza se rompa? Porque tarde o temprano lo hará. Y cuando llegue ese momento, tendrás dos opciones: hundirte en la decepción o usarlo como el impulso que necesitas para fortalecerte. No se trata de desconfiar de todo el mundo, sino de confiar más en ti, de dejar de poner tu paz en manos ajenas, de entender que la confianza, como la felicidad, no debe depender de factores externos, porque todo lo que depende de otros es inestable, todo lo que depende de las circunstancias puede derrumbarse, y si construyes tu vida sobre algo que puede derrumbarse, entonces en algún momento te quedarás sin nada. Es hora de despertar. La ingenuidad es un lujo que no puedes permitirte. El mundo no va a cambiar. Las personas no van a volverse más leales solo porque tú lo seas. Pero tú sí puedes cambiar. Puedes elegir ver la realidad como es. Puedes elegir construir una fortaleza dentro de ti que no dependa de promesas, de expectativas, de ilusiones. Cuando entiendes esto, algo dentro de ti cambia. Ya no vives con miedo a ser traicionado. Ya no necesitas pruebas constantes de la lealtad de los demás. Ya no te duele cuando alguien te falla, porque sabes que nunca dependiste de ellos en primer lugar. Y en ese momento descubres algo poderoso, que la verdadera libertad no está en confiar en los demás, sino en confiar en ti mismo lo suficiente como para no necesitar hacerlo. Has crecido con la idea de que la lealtad es una virtud sagrada, que los lazos más cercanos son inquebrantables y que las personas que dicen estar contigo lo estarán sin importar las circunstancias. Pero hay algo que nadie te dijo. Incluso la persona más leal tiene un límite, y ese límite casi nunca eres tú. Creemos que la lealtad es algo puro, algo que trasciende los intereses personales, pero si observas con suficiente atención, te darás cuenta de que rara vez es así. La mayoría de las personas no son leales a ti, sino a lo que obtienen de ti. Y cuando ese beneficio desaparece, cuando la relación deja de aportarles lo que buscan, la lealtad que juraban tener se desvanece como si nunca hubiera existido.
es difícil aceptar que el egoísmo es una fuerza silenciosa que moldea casi todas las relaciones humanas. No porque las personas sean malas o porque vivamos en un mundo cruel, sino porque cada quien está librando su propia batalla, priorizando su propia historia, tomando decisiones que muchas veces nada tienen que ver contigo. Pero nos aferramos a la idea de que el cariño, el amor, la amistad son razones suficientes para que alguien actúe con nobleza. Como si el simple hecho de estar en la vida de alguien significara que, cuando llegue el momento, te elegirán a ti sobre sus propios intereses. Y la verdad es que no es así. No porque no les importes, sino porque las personas no se rigen por el amor, sino por la conveniencia. Piensa en todas las veces que alguien te prometió estar ahí, pero cuando más lo necesitabas, su ausencia fue lo único que sentiste. No era que quisieran hacerte daño, simplemente tenían otras prioridades, otras preocupaciones, otras cosas que les parecieron más importantes en ese momento. Y tal vez en su mente intentaron justificarse. Tal vez pensaron que no era tan grave, que eventualmente podrías entender. Porque así funciona el egoísmo. Nos hace ver nuestra propia historia como la más importante, mientras que las historias de los demás se convierten en algo secundario, en un trasfondo irrelevante. No se trata de condenar a nadie. No se trata de caer en la paranoia de pensar que todos están en tu vida solo por lo que pueden obtener. Pero sí se trata de abrir los ojos y entender que el mundo no es un lugar regido por la gratitud o la justicia. Se trata de ver que, cuando la situación lo exige, la mayoría de las personas harán lo que sea mejor para ellas, incluso si eso significa traicionar, abandonar o lastimar a alguien más. Y lo harán sin sentirse villanos, sin sentir que están haciendo algo terrible, porque la mente humana es experta en justificarse, en disfrazar sus actos de necesidad, en encontrar excusas que les permitan dormir en paz. Mira a tu alrededor. Pregúntate cuántas de las personas que dicen quererte estarían dispuestas a perder algo importante por ti. ¿Cuántas realmente pondrían tu bienestar por encima del suyo si tuvieran que elegir? Es fácil decir, siempre estaré aquí. Es fácil jurar lealtad cuando nada está en juego. Pero cuando la vida exige un sacrificio, cuando se presenta la oportunidad de elegir entre el beneficio propio y la lealtad a otro, la mayoría toma la misma decisión: salvarse a sí mismos. No es una tragedia, es simplemente la naturaleza humana. Y entender esto no es sinónimo de amargura, es sinónimo de liberación. Porque cuando comprendes que la mayoría de las personas actúan según su conveniencia, dejas de esperar lealtades inquebrantables. Dejas de colocar tu estabilidad emocional en la idea de que alguien más te debe algo. Y en ese instante, recuperas el poder que sin darte cuenta habías puesto en manos de los demás. Has sido condicionado para creer que las relaciones se construyen sobre la reciprocidad, que si das amor, recibirás amor, que si eres fiel, recibirás fidelidad, que si eres incondicional con alguien, esa persona lo será contigo. Pero eso es solo un juego de azar. No hay garantías, no hay leyes universales que dicten que lo que das te será devuelto en la misma medida. Y en lugar de ver esto como algo negativo, míralo como una advertencia. No pongas tu vida en manos de nadie esperando que hagan lo mismo por ti. Si alguna vez te han dejado atrás, si alguna vez has sentido la decepción de esperar algo que nunca llegó, no fue mala suerte, no fue una excepción. Fue la prueba más clara de que no puedes construir tu paz en la idea de que los demás actuarán como tú lo harías. Porque la verdad es que cuando llegue el momento, cada quien protegerá su propia estabilidad primero.
Y eso incluye a quienes más amas, a quienes más has ayudado, a quienes juraste que jamás te soltarían. Es posible que una parte de ti se resista a esta idea, que aún quieras creer que hay personas diferentes, que hay excepciones a esta regla. Y tal vez tengas razón. Tal vez en tu vida hay alguien que realmente pondría tus necesidades por encima de las suyas. Pero esa no es la pregunta que importa. La verdadera pregunta es, ¿cuánto de tu felicidad, de tu tranquilidad, depende de que eso sea cierto? Porque si la respuesta es mucho, entonces sigues entregando un poder que no deberías entregar. Sigues dependiendo de que alguien más te elija cuando llegue el momento. Sigues esperando que la lealtad sea más fuerte que la naturaleza humana. No puedes seguir construyendo tu estabilidad sobre la idea de que alguien más será incondicional. No puedes seguir esperando que cuando todo se derrumbe, alguien más elija sostenerte en lugar de salvarse a sí mismo. Porque si lo haces, entonces, tarde o temprano, te enfrentarás a la misma lección una y otra vez. Y duele. Duele cuando te das cuenta de que alguien a quien considerabas parte de tu vida simplemente sigue adelante sin mirar atrás. Duele cuando te das cuenta de que, mientras tú contabas con alguien, esa persona contaba solo consigo misma. Pero el dolor no está ahí para hundirte. Está ahí para despertar algo dentro de ti, algo que has estado ignorando. La necesidad de confiar más en ti mismo que en cualquiera. No significa que debas aislarte. No significa que debas cerrar tu corazón. Significa que debes cambiar el lugar donde colocas tu seguridad. Significa que en lugar de esperar que alguien más esté ahí cuando lo necesites, debes ser esa persona para ti. Porque cuando lo eres, cuando te conviertes en tu propia base, en tu propio refugio, en tu propia salvación, dejas de tener miedo. Dejas de angustiarte por la posibilidad de que alguien más te falle. Porque entiendes que nunca dependiste realmente de nadie. Y en ese momento, experimentas la única forma real de libertad. El mundo no va a cambiar. La gente no va a volverse menos egoísta, menos interesada, menos propensa a salvarse antes que a salvarte a ti. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que tú puedes cambiar. Tú puedes decidir dejar de entregarle a alguien más la responsabilidad de tu estabilidad. Puedes decidir que, aunque el egoísmo sea una constante en los demás, no será un factor en tu vida. Porque cuando tomas esa decisión, el poder regresa a donde siempre debió estar, en ti. Has vivido rodeado de rostros amables, de palabras reconfortantes, de gestos que parecían sinceros. Has creído en las promesas, en las sonrisas, en los vínculos que parecían irrompibles. Pero detrás de cada expresión, hay algo que no puedes ver a simple vista, algo que se oculta en las sombras de la interacción humana, la máscara que todos llevan. La realidad es que nadie se muestra tal como es. Cada persona con la que te cruzas, cada voz que te habla, cada mano que se extiende, lleva consigo una historia que no revela por completo. La confianza que crees depositar en alguien no es más que confianza en la imagen que han decidido proyectar. Y esa imagen no siempre es real. El mundo está lleno de actores que han perfeccionado su papel, no por malicia, no por un deseo consciente de engañar, sino porque la vida misma los ha obligado a adaptarse, a moldear su apariencia según la circunstancia. Crecemos aprendiendo a decir lo que los demás quieren escuchar, a comportarnos de la manera que nos permitirá ser aceptados, a esconder nuestros verdaderos impulsos detrás de una fachada aceptable. Y en ese juego de apariencias, ¿cómo puedes estar seguro de que alguien es quien dice ser? ¿Cómo puedes creer
que lo que ves es lo que realmente hay. Es fácil confiar en alguien cuando todo parece en calma. Es fácil creer en la bondad cuando las circunstancias son favorables. Pero las verdaderas intenciones no se revelan en la tranquilidad, sino en la tormenta. En el momento en que las cosas cambian, en el instante en que hay algo en juego, la máscara se desliza, dejando ver lo que siempre estuvo oculto. Y cuando eso ocurre, la traición nunca parece venir de la nada. Siempre estuvo ahí, latente, esperando el momento correcto para mostrarse. No hay persona que no haya mentido alguna vez. No hay ser humano que no haya ocultado algo, que no haya dicho lo que convenía en lugar de lo que era cierto. No porque la gente sea inherentemente falsa, sino porque la supervivencia social lo exige. Y si todos, en algún momento, hemos jugado con la verdad, ¿por qué sigues creyendo que hay excepciones? ¿Por qué sigues entregando tu confianza como si fuera un derecho de los demás y no un privilegio que debería ganarse con hechos y no con palabras? Los lazos que has construido a lo largo de tu vida han estado llenos de momentos que parecieron auténticos. Pero, ¿cuántas veces, cuando alguien ya no necesitó de ti, su actitud cambió? ¿Cuántas veces descubriste que alguien hablaba diferente cuando no estabas presente? ¿Cuántas veces sentiste que una mirada, un gesto o un silencio escondían algo que nunca llegaste a conocer por completo? Nos enseñan a buscar lo mejor en las personas, a dar segundas oportunidades, a justificar acciones bajo la idea de que tal vez no lo hicieron con mala intención. Pero no se trata de juzgar ni de condenar, sino de ver con claridad. De entender que la mayoría de las personas no se muestran como realmente son. Porque ser completamente transparente en este mundo es un lujo que pocos se pueden permitir. Y si tú mismo has aprendido a ocultar partes de ti, a callar lo que realmente sientes en ciertos momentos, a disfrazar tus intenciones cuando lo consideraste necesario, entonces sabes que esto es verdad. El problema es que sigues queriendo creer. Sigues aferrándote a la idea de que hay alguien que nunca te ocultará nada, que existe una persona que será completamente sincera contigo en todo momento. Pero cada uno de nosotros es un universo lleno de capas, de sombras y luces que se revelan dependiendo del entorno. No puedes conocer a alguien por completo, porque incluso esa persona sigue descubriéndose a sí misma. Y si ni siquiera somos totalmente conscientes de quiénes somos, ¿cómo podrías confiar ciegamente en que otra persona siempre será lo que esperas? ¿Has sentido la decepción de ver cómo alguien cambia frente a tus ojos? ¿Has experimentado el momento en el que las palabras ya no coinciden con los hechos, en el que las promesas que parecían inquebrantables se disuelven sin explicación? Y cuando eso sucede, lo llamas traición, lo llamas mentira, pero en realidad siempre estuvo ahí. Solo que elegiste no verlo, porque es más cómodo creer en la versión que nos muestran que aceptar la incertidumbre de no saber realmente a quién tienes enfrente. No es cuestión de vivir con miedo, de sospechar de todo el mundo, de cerrarte a las relaciones humanas. Se trata de dejar de ser ingenuo. Se trata de entender que la confianza no es algo que se da sin reservas, sino algo que se construye con el tiempo, con acciones que se mantienen firmes incluso cuando la situación se vuelve difícil. Porque es ahí, en la adversidad, donde las verdaderas intenciones quedan al descubierto. No es casualidad que las personas más astutas sean las que menos confían, no porque sean frías o distantes, sino porque han aprendido que la máscara que alguien lleva hoy puede ser muy diferente a la que mostrará mañana. Y aunque puedan compartir, aunque puedan abrirse en ciertos momentos,
siempre guardan una parte de sí mismos en reserva, una parte que nadie más puede tocar. No porque sean desconfiados, sino porque entienden que la naturaleza humana es inconstante. ¿Alguna vez has sentido que alguien te decía lo que querías escuchar, pero en el fondo algo no encajaba? Esa sensación sutil, ese pequeño vacío en medio de una conversación, esa pausa en la voz que no puedes explicar. ¿Lo has sentido antes? Tu instinto te ha advertido muchas veces que algo no estaba bien, pero lo ignoraste, porque querías creer que la persona frente a ti era sincera, porque querías confiar en que, esta vez, todo era diferente. Pero la verdad siempre deja rastros. Siempre hay señales. Solo que no siempre queremos verlas. No puedes seguir ignorando lo que sientes en lo más profundo. No puedes seguir entregando tu confianza solo porque alguien sabe decir las palabras correctas. Si lo haces, seguirás cayendo en el mismo ciclo. Seguirás viendo cómo las personas cambian, cómo sus promesas se diluyen, cómo sus palabras se convierten en aire. Y cada vez que suceda, te preguntarás, ¿por qué? ¿Cuándo fue que todo cambió? Pero la respuesta es que nunca cambió. Siempre fue así. Solo que hasta ahora no habías querido aceptarlo. Hay un punto en el que dejas de decepcionarte. Un momento en el que ya no te sorprende cuando alguien no es quien decía ser, porque ya lo sabías, porque ya no entregas tu confianza tan fácilmente, porque en lugar de aferrarte a la idea de que alguien será inmutable, aprendes a observar, a esperar, a entender que la verdadera naturaleza de una persona no se muestra en los buenos tiempos, sino en los momentos de presión, en los momentos donde elegir la verdad puede costar algo. Y cuando llegas a ese punto, cuando dejas de esperar que las personas sean siempre lo que dicen ser, algo cambia dentro de ti. Dejas de ser una presa fácil para la manipulación, dejas de caer en palabras bonitas, dejas de sentir que el mundo te debe honestidad solo porque tú la das. No es un pensamiento pesimista, es un despertar. Es darte cuenta de que mientras menos dependas de la máscara que alguien más usa, más libre serás. La confianza no es un derecho, es un riesgo. Y como todo riesgo, debe tomarse con sabiduría. No confíes en las palabras, confía en los hechos. No confíes en la imagen, confía en lo que el tiempo revela. Y sobre todo, confía en ti lo suficiente como para no necesitar la certeza de que alguien más nunca te fallará. Porque la única certeza que realmente importa es que, pase lo que pase, puedes sostenerte por ti mismo. Has compartido más de lo que deberías. Has abierto puertas que nunca debieron estar abiertas. Has permitido que otros tengan acceso a partes de ti que solo te pertenecían a ti. Y ahora, lo sientes. La sensación de que algo dentro de ti ya no es completamente tuyo. Las palabras que alguna vez pronunciaste en confianza ahora flotan en el aire como cuchillos esperando caer en el momento oportuno. Lo que antes fue intimidad, cercanía, se ha transformado en una vulnerabilidad que no puedes borrar. Cada palabra que has dicho es un fragmento de tu esencia que has dejado en manos ajenas. Y aunque en el momento pareció seguro, aunque creíste que ese vínculo era irrompible, la verdad es que nadie guarda un secreto con más cuidado que aquel que nunca lo compartió. Lo que entregaste con inocencia ahora es un arma que no puedes controlar. No porque siempre se use en tu contra, sino porque ya no te pertenece. La gente dice que compartir alivia la carga, que hablar de lo que sientes crea conexiones, que mostrarte vulnerable fortalece los lazos. Pero hay algo que nadie te advierte. Lo que hoy parece comprensión, mañana puede ser traición. No porque la intención sea dañarte desde el principio, sino porque la lealtad es frágil.
Y lo que alguien prometió guardar puede volverse insignificante en el momento en que sus intereses cambien. Has visto esto antes. Has sentido la traición de escuchar tus propias palabras en boca de alguien más, distorsionadas, manipuladas, sacadas de contexto. Has sentido la incomodidad de ver que algo que para ti era sagrado, para otros no fue más que una conversación que podían compartir sin remordimientos. Has aprendido, con cada desilusión, que la confianza no es un escudo, sino un riesgo. A lo largo de tu vida, has entregado piezas de tu historia con la esperanza de encontrar comprensión. Pero, ¿cuántas veces la comprensión se convirtió en juicio? ¿Cuántas veces lo que compartiste con sinceridad fue usado como argumento en tu contra? ¿Cuántas veces las palabras que creíste seguras encontraron oídos que nunca debieron escucharlas? Hay cosas que pertenecen solo a ti. Hay verdades que nadie más necesita conocer, no porque debas cargar con ellas en soledad, sino porque la realidad es que no todos saben manejar el peso de lo que les confías. No todos comprenden el valor de la vulnerabilidad. Para algunos, lo que compartes es solo información, para otros, una oportunidad. Y si dependes de la discreción ajena para proteger lo que es valioso para ti, entonces estás dejando en manos de otros el control de tu propia historia. Has aprendido a confiar en las palabras, en las promesas, en los pactos silenciosos que creías irrompibles. Pero la verdad es que nada dicho en voz alta desaparece. Todo queda flotando en el aire, esperando ser usado de una forma que no anticipaste. Has creído que ciertas personas jamás te traicionarían, que algunas palabras jamás serían repetidas, que lo que compartiste jamás sería utilizado como moneda de cambio. Pero el tiempo y las circunstancias siempre terminan revelando la fragilidad de esas promesas. La ingenuidad es pensar que lo que hoy es intimidad, mañana no será información pública. La ingenuidad es creer que las personas valoran lo que les entregas tanto como tú valoraste compartirlo. Pero nadie siente el mismo peso de una confesión que quien la hace. Nadie siente la misma responsabilidad de guardar un secreto que quien lo reveló. Has sido condicionado a creer que la confianza se fortalece con la transparencia, que cuanto más muestras de ti, más fuerte es el vínculo. Pero la verdadera fortaleza no está en lo que compartes, sino en lo que decides guardar, en lo que proteges del ruido externo, en lo que eliges que nadie más tenga el poder de distorsionar. No se trata de esconderte del mundo, ni de temer cada palabra que pronuncias. Se trata de reconocer el valor de tu propia historia. Se trata de entender que no todos merecen saber quién eres en lo más profundo. Que no todos tienen la capacidad de manejar la verdad sin convertirla en un arma. Que no todos los que escuchan lo hacen con la intención de comprender. La vida te ha dado señales. Has sentido la incomodidad de una mirada que revela que alguien sabe demasiado. Has escuchado palabras que nunca debieron llegar a ciertos oídos. Has visto cómo la confianza se transforma en un peso que carga más quien la otorga que quien la recibe. Y si sigues compartiendo con la esperanza de que esta vez será diferente, entonces te enfrentarás a la misma lección, una y otra vez. Hay un poder en el silencio que nunca encontrarás en las palabras. Un poder que no se trata de aislamiento, sino de protección. De reconocer que no todo debe ser explicado, que no todo debe ser compartido, que no todo lo que sientes debe ser expuesto. Porque en el momento en que lo entregas, en el instante en que alguien más lo escucha, dejas de tener control sobre ello. Las personas cambian,
Sus intenciones cambian, sus lealtades cambian, y lo que hoy parece sagrado, mañana puede ser irrelevante. Lo que hoy juran guardar, mañana puede no importarles. Lo que hoy parece una conexión profunda, mañana puede ser solo un recuerdo vago. Y si entregas demasiado de ti bajo la ilusión de que el vínculo es eterno, entonces estás apostando tu estabilidad en algo que no puedes controlar. A lo largo de tu vida, has confiado en que ciertas personas estarían ahí para siempre. Pero los caminos se separan, las prioridades cambian, la cercanía desaparece, y lo que alguna vez fue un espacio seguro se convierte en un terreno desconocido. Y ahí es cuando lo que compartiste deja de pertenecer a la intimidad y se convierte en un fragmento de ti que existe en el mundo, sin que puedas hacer nada para recuperarlo. La libertad real no está en compartirlo todo, sino en elegir con precisión lo que nadie más necesita saber, en entender que no todo debe ser dicho, en aprender que el silencio no es un vacío, sino una fortaleza, que las cosas más valiosas son aquellas que solo tú conoces, porque nadie podrá usarlas en tu contra, porque nadie podrá distorsionarlas, porque nadie podrá quitártelas. Es fácil creer que guardar silencio es una forma de desconfianza, pero es todo lo contrario. Es la manifestación más alta de confianza en uno mismo. Porque en el momento en que dejas de necesitar que otros validen tu historia, en el momento en que comprendes que no necesitas ser entendido por todos, encuentras un poder que nadie puede arrebatarte. El mundo te ha enseñado a confiar en la apertura, a creer que compartir es sinónimo de intimidad, a pensar que lo que dices en voz alta se quedará entre quienes elegiste. Pero el tiempo y la experiencia han demostrado que la única forma de proteger lo más importante es no entregarlo con tanta facilidad. No hay prisa por ser comprendido. No hay urgencia en compartirlo todo. No hay necesidad de explicarse ante quienes no han demostrado que pueden sostener el peso de la verdad. Hay fuerza en el misterio. Hay poder en lo que decides guardar. Hay seguridad en lo que nunca podrá ser usado en tu contra. Porque al final, lo que permanece en silencio, lo que solo tú conoces, lo que nadie más tiene la capacidad de manipular, es lo único que realmente sigue siendo tuyo. Has vivido con la idea de que el peligro está afuera, que el daño viene de los desconocidos, que la traición solo puede surgir de aquellos a quienes nunca dejaste entrar. Pero lo que más destruye, lo que deja cicatrices profundas, lo que realmente rompe algo dentro de ti, no es la traición de un extraño, sino la de aquellos a quienes consideraste parte de tu historia. El golpe más certero no viene de la mano de un enemigo, sino de la de un aliado. Porque no duele la mentira de quien nunca confiaste. Duele la verdad que se esconde detrás de una sonrisa en la que creíste. Los enemigos nunca han sido el problema. La verdadera traición no viene de la sombra que nunca dejaste acercarse, sino de la luz en la que depositaste tu fe. No es el extraño quien conoce tus miedos, tus dudas, tus grietas más profundas. No es alguien ajeno a tu vida quien sabe exactamente dónde herir. Los que más daño pueden hacerte son los que alguna vez tuvieron tu confianza. Son aquellos a quienes les diste las llaves de tu mundo, los que caminaban a tu lado con la certeza de que jamás se convertirían en amenaza. ¿Has sentido ese vacío? ¿Has mirado a los ojos a alguien que un día fue tu refugio y has sentido el peso de la distancia que ahora existe entre ustedes? ¿Has escuchado palabras que jamás pensaste que saldrían de su boca? ¿Has visto cómo la cercanía se transforma en un arma? ¿Cómo la intimidad que compartiste se convierte en algo que se puede usar en tu contra?
Y lo peor no es la traición en sí, sino la sensación de que nunca viste venir el golpe, de que todo el tiempo estuvo ahí, latente, esperando el momento correcto para revelarse. Es difícil aceptar que el peligro no siempre es externo, que no se trata de cuidarte de los desconocidos, sino de aprender a mirar con más atención a los que ya están dentro, que no basta con poner muros contra el mundo si dentro de tu fortaleza has dejado entrar a quien, cuando llegue el momento, no dudará en abrir la puerta a la tormenta. No porque siempre haya una intención maliciosa, sino porque la lealtad es efímera, porque las promesas son frágiles, porque la cercanía no garantiza la protección. Es fácil pensar que la traición es un evento repentino, un giro inesperado que lo cambia todo en un instante. Pero la verdad es que la traición rara vez ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, un lento desgaste de la confianza, una acumulación de pequeños silencios, de miradas esquivas, de palabras que ya no suenan igual. Es un veneno que se filtra poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás de pie en el mismo lugar que antes, de que la persona que un día fue tu refugio, ahora es solo un recuerdo distorsionado. No hay traición sin cercanía previa. No hay daño profundo sin historia compartida. Lo que más duele no es perder a alguien, sino darse cuenta de que, tal vez, nunca estuvo realmente ahí. Que la imagen que construiste de esa persona fue más un reflejo de lo que querías ver que de lo que realmente era. Que en algún punto, sin que lo notaras, el vínculo se convirtió en una ilusión sostenida solo por el deseo de que fuera real. ¿Te has preguntado cómo fue que no lo viste antes? ¿Cómo fue que no notaste las señales, las pequeñas grietas que indicaban que algo no estaba bien? Y la respuesta es simple: no querías verlo. Porque aceptar que alguien cercano podría dañarte es aceptar que no hay un lugar completamente seguro. Es aceptar que en el fondo la confianza nunca fue una garantía. Nada duele más que darte cuenta de que la persona a quien protegiste nunca habría hecho lo mismo por ti. Nada pesa más que recordar todas las veces que defendiste lo indefendible, que justificaste lo que en el fondo sabías que no tenía justificación. Pero la traición es solo el acto final de una obra que llevaba tiempo desarrollándose. No fue una acción aislada, fue la culminación de muchas pequeñas decisiones, de muchas omisiones, de muchas elecciones silenciosas que, poco a poco, fueron dejando en claro que la lealtad no era tan fuerte como pensaste. Sigues creyendo que esta vez será diferente, que aún hay quienes nunca te harían daño, que hay personas incapaces de traicionar. Pero la lección sigue siendo la misma. Nadie es completamente inmune a sus propios intereses. Nadie está libre de la posibilidad de tomar una decisión que te deje atrás. Y cuanto antes dejes de buscar excepciones, más pronto aprenderás a confiar en lo único que realmente puedes controlar, en ti mismo. No significa que debas vivir en la desconfianza absoluta. No significa que debas cerrar las puertas a toda conexión humana. Significa que debes construir tu vida de tal manera que si alguien decide marcharse, si alguien decide traicionar, si alguien cambia sin previo aviso, tu mundo no se derrumbe con ellos. Significa que debes sostenerte con tanta firmeza que ninguna pérdida pueda quitarte lo que realmente importa. No hay traición que no deje una enseñanza. No hay golpe que no revele algo que antes no podías ver. Puede que duela, puede que al principio se sienta como una herida imposible de cerrar, pero con el tiempo, cada desilusión se convierte en una pieza más de tu fortaleza, en una cicatriz que no es un recordatorio de dolor, sino de lo que aprendiste, en una marca que dice que ya no eres el mismo, que ahora ves con más claridad,
que ahora entiendes lo que antes no podías aceptar. El verdadero error no es confiar. El verdadero error es depender de esa confianza para sentirte seguro. Porque mientras sigas creyendo que hay personas incapaces de fallarte, seguirás entregando el control de tu paz a algo que no puedes predecir. Pero cuando entiendes que la traición no es una posibilidad, sino una eventualidad, dejas de aferrarte a las promesas y empiezas a construir una seguridad que no depende de nadie más. Y ahí es donde ocurre la transformación real. Ya no esperas lealtad eterna. Ya no necesitas certezas externas para sentirte en paz. Ya no te sorprendes cuando alguien cambia, cuando alguien se aleja, cuando alguien elige un camino que no te incluye. Porque en ese momento comprendes que la verdadera estabilidad nunca estuvo en la relación con otros, sino en la relación contigo mismo. No se trata de vivir con resentimiento. No se trata de cargar con la amargura de las traiciones pasadas. Se trata de recordar lo que aprendiste, de no volver a entregar el mismo poder, de no repetir la historia esperando un final diferente, porque el mundo no cambiará. Las personas seguirán siendo inconstantes, seguirán tomando decisiones que prioricen sus necesidades, seguirán haciendo lo que consideran mejor para ellas, incluso si eso significa romper promesas. Pero eso ya no importa, porque ahora lo que otros hagan o dejen de hacer ya no define tu camino, porque ahora confías en ti lo suficiente como para no necesitar la certeza de que alguien más nunca te fallará. Porque ahora sabes que la única persona que siempre estará contigo, la única lealtad que nunca será traicionada, es la que tienes hacia ti mismo. Has pasado demasiado tiempo buscando certezas en los demás, entregando partes de ti con la esperanza de que alguien más las cuide como lo harías tú. Pero cada desilusión, cada palabra que fue usada en tu contra, cada promesa rota te ha mostrado lo que siempre estuvo ahí. La única seguridad real es la que construyes dentro de ti. No puedes seguir caminando con la expectativa de que alguien más sostendrá tu mundo cuando el suyo esté en juego. No puedes seguir creyendo que la lealtad ajena es inquebrantable, mientras la vida les exija elegir entre salvarse o sostenerte. El poder nunca estuvo fuera de ti. No en la confianza depositada en otros, no en la certeza de que alguien nunca te fallará. La verdadera fortaleza nace cuando dejas de buscar refugios externos y comienzas a construir el tuyo. No se trata de aislarte, sino de comprender que cuanto menos dependas de la estabilidad de otros, más libre serás. Porque en el momento en que aprendes a sostenerte por ti mismo, la incertidumbre deja de ser una amenaza. Y cuando eso sucede, el miedo desaparece, la ingenuidad se disuelve y te das cuenta de que nunca más volverás a necesitar confiar ciegamente en nadie.